Bien, soy Moisés Mendoza y a continuación vamos a revisar las fórmulas del sí anidado, el sí error, concatenar y vamos a crear una tabla dinámica. Tenemos a continuación una planilla de empleados, una base de datos, ¿no es cierto?, donde aparecen los nombres, apellido paterno, materno, el sueldo, las metas del mes, cantidad de ventas y bono de cumplimiento. Ya vamos a revisar en primera instancia la fórmula del sí anidado con el caso del colaborador Pablo Castillo, ¿ya? Y vamos a proceder a explicar la fórmula del cianidado, ¿ya? Las condicionantes son que con cero ventas tenemos un 0 peso de bono, con una venta tenemos el 10% del sueldo que recibe y con dos ventas tenemos un 20% del sueldo. Entonces, para calcular cuánto va a recibir de bono Pablo, vamos a aplicar la fórmula del cianidado. Tenemos que ha hecho una venta en el mes. Entonces, si la celda E5 es igual a uno, el bono de cumplimiento será el 10% de 850.000 pesos. ¿Ya? Si este valor es falso, tenemos la segunda condicionante, el sí, que sería en caso de que él venda, haga dos ventas, ¿no es cierto? El sueldo va a ser el 20, el bono va a ser el 20% del sueldo. Ya, en caso de esto que sea falso, va a recibir 0 pesos porque no realizó ninguna venta. Y finalmente, la fórmula nos resulta que son 85.000 pesos que va a recibir de bono. Ahora bien, para ver la fórmula del sí error, ya, esto se da cuando aparecen letras en las celdas en vez de números. Es decir, si acá en el sueldo de Pablo, en la base de datos, tengo una X, me va a aparecer el valor de, o sea, va a aparecer un error derechamente en la fórmula, ¿ya? Entonces con el sí error, que lo vamos a escribir aquí, vamos a tener el valor del sueldo, ¿ya? Más la columna, ¿no es cierto?, G5, donde aparece el bono de cumplimiento, ¿ya? Esto nos va a entregar un valor, lo escribimos entre comillas, y nos va a aparecer una celda en blanco, ¿ya? Dando lugar a que aquí hay un error. Aquí, ¿qué estoy definiendo? Estoy calculando la totalidad de dinero que va a recibir Pablo porque estoy sumando el sueldo más el bono, ¿ya? Como se está sumando una letra más un número, me aparece un texto en blanco en donde efectivamente hay un error. Ahora, ¿cómo hago desaparecer esto en la misma celda? Aquí sencillamente escribo la fórmula del sí error, ¿ya? Sí, error. Tenemos el valor del sueldo más el valor del bono, ¿ya? Que en este caso son 85.000. Esto me arroja un valor. Y finalmente aparece en blanco. Por lo tanto, efectivamente se está sumando una letra más un número. Ahora bien, la fórmula del concatenar nos sirve para unir, por ejemplo, un nombre completo separado correctamente por su espacio. Es decir, usar concatenar para la celda donde aparece el nombre Pablo Isaías, ¿ya? Donde va a tener que estar separado por un espacio. Y lo vamos a denotar por comillas. Luego vamos a usar el apellido paterno de la celda P5, también separado por un espacio, ¿ya? Luego vamos a usar la celda C5 donde está el apellido materno, que también va a estar separado por un espacio. Finalmente nos arroja el nombre completo, que es lo que queremos, separado todo por un espacio.
Perfecto. Ahora bien, por último queremos crear nuestra tabla dinámica. Ya, aquí tenemos nuestra tabla dinámica, perdón, nuestra base de datos, en donde vamos a dejar, aquí vamos a seleccionar toda la tabla y vamos a insertar una tabla dinámica de una tabla o rango. Nueva hoja de cálculo, aceptar y vamos a ingresar todas las columnas. ¿Cómo nos queda ordenado esto? Lo mejor es dejar en las filas el nombre completo, ¿ya? En la columna los valores que tenemos en nuestra tabla y en la parte de valores, en el campo valores vamos a tener los totales. Es decir, arroja los datos en general de la base de datos que nosotros podemos analizar. Por ejemplo, la suma del sueldo base de todos los colaboradores es de 19.300.000. El total de ventas del mes de todos los colaboradores fue de 19. La suma de los bonos totales fue de 1.710.000 pesos y la suma del sueldo más el bono fue de 21.010.000 pesos. También podemos hacer el análisis hacia el lado, por fila, donde Aldo Moya recibió en total 1.200.000 pesos. No realizó ninguna venta, ¿ya? De hecho, nosotros aquí podemos filtrar. Queremos solo la información de Aldo, ¿ya? Quizás queremos la información de Antonella, donde realizó dos ventas y un sueldo base de 700.000, en donde resulta un total de 840.000 para ella. Esta tabla dinámica es bien versátil, donde también te permite generar gráficos. Bueno, eso ha sido todo. Eh, Muchas gracias de ya y esperemos seguir aprendiendo mucho más de este ramo. Hasta luego.